Los videojuegos siempre han estado rodeados de secretos y enigmas que pocos conocen. Por eso, hoy te presentamos un iceberg con los misterios más perturbadores, extraños y poco conocidos de los videojuegos. Empezamos con una de las censuras más antiguas y absurdas de este video. En 2009, Venezuela prohibió oficialmente la venta de Grand Theft Auto. El gobierno lo consideró una amenaza por su contenido violento y lo catalogó como corruptor de la juventud. Desde entonces, distribuir o vender el juego se volvió ilegal en el país. Muchos no saben que cuando salió Manhunt fue probablemente uno de los juegos más censurados de la historia. Este videojuego fue acusado de ser tremendamente violento, por lo cual fue completa o parcialmente prohibido en países como Alemania, Irlanda, Italia, Malasia, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos y varios países más. La razón de esto es que se excede en brutalidad, y mientras más violento sea el asesinato, mayor es la puntuación. En algunos países se prohibió, en otros solo se censuraron las ejecuciones al distorsionar la imagen. Lo peor del caso es que, a pesar de lo que muchas personas creen, Nintendo permitió este juego en su consola Wii, lo cual creó aún más polémica, dado que desde siempre se ha considerado la Nintendo Wii una consola familiar. Siguiendo con las prohibiciones y censuras, el reconocido juego Bully de Rockstar Games fue prohibido en Brasil. La acción se basó en un estudio de la Sociedad de Psicología del Estado, que señala que el juego tendría un efecto nocivo para los adolescentes y los adultos. Esto fue una solicitud de la Fiscalía de la Infancia y Juventud, sumándose un juego más a la lista de baneos. Muchos recordarán la famosa era de Pokémon Go, aquella época donde todos salían a capturar Pokémon por las calles. Pues esto no a todos les pareció buena idea, entre ellos está Irán, quien decidió prohibir la aplicación. Las declaraciones que dio el gobierno solo fueron que era por razones de seguridad. Sin embargo, los iraníes abrieron foros para seguir hablando del juego y buscando formas de seguir jugándolo. Mazinger Z salva a Venezuela es un videojuego venezolano lanzado en 2004 y desarrollado por José Rafael Marcano. El videojuego mezcla realidad y ficción. La historia toma elementos de Mazinger Z, donde lucha contra ejércitos de mechas del Dr. Hell, y los adopta al contexto en Venezuela. Como tal, los generales que dirigían a los ejércitos de mecha son sustituidos por funcionarios del gobierno de Hugo Chávez dependiendo de sus personalidades, y el antagonista principal, el Emperador de la Oscuridad, es interpretado por el mismo presidente Chávez. El videojuego fue distribuido en 100 tiendas, incluyendo en librerías y establecimientos de computación. Tuvo una buena recepción. El programa de televisión oficialista La Hojilla comentó sobre el videojuego y José Rafael, acusándolo de ser propaganda contra el gobierno y de haber sido financiado por la ultraderecha. En el episodio le pidieron a la fiscalía que detuvieran a José Rafael, acusando al videojuego de incitar al odio y de difamar a Chávez internacionalmente. Al día siguiente del programa, José Rafael comenzó a recibir amenazas e insultos por teléfono. Días después, uno de los distribuidores del juego lo llamó, informándole que fueron visitados por funcionarios del órgano tributario CENIAT. Los funcionarios lo sancionaron con una elevada multa, decomisaron todas las unidades del videojuego y comentaron que la razón había sido la venta del mismo. Durante la época dorada de Nintendo, en varios países de Latinoamérica comenzó la piratería a los cartuchos de Nintendo 64, entre ellos Perú. Durante este tiempo nacieron los famosos Repro. Estos juegos Repro tienen funciones especiales que ofrecen experiencias incompletas con respecto a los cartuchos originales. Estos juegos Repro, su principal característica es que eran mucho más económicos. Tal y como su propio nombre indica, Repro es el diminutivo de reproducción. Se suele denominar como tal a todo aquel videojuego manufacturado por terceros, sin la licencia o el permiso de los dueños de la propiedad intelectual en cuestión, con tal de ofrecer una alternativa económica. Muchos de estos juegos tenían carencias que afectaban a jugabilidad, como en el caso de Pokémon y Vodkai, que necesitaban de relojes internos para los ciclos día y noche, lo cual hacía que hubiese muchos problemas al jugar estas versiones.
En México, se han desarrollado juegos con temática política que parodian a figuras públicas. Un ejemplo es Disputazo Político, un juego de peleas rápidas 1 contra 1 en el que los jugadores pueden elegir entre diferentes precandidatos a la presidencia de México. Sin duda, un juego polémico entre las personas, pues se consideraba que podría apoyar o desprestigiar a ciertos candidatos políticos. Sin embargo, el juego sigue estando disponible en Google Play y cuenta con más de 100.000 descargas. No Russian es la cuarta misión del videojuego de 2009 Call of Duty, Modern Warfare 2 y su remasterización de 2020. En la misión, el jugador controla al ranger del ejército PFC Joseph Allen, quien, mientras trabaja de incógnito para la CIA con el alias de Alexei Borodin en un intento de ganarse la confianza del terrorista ruso Vladimir Makarov, participa en un tiroteo masivo por parte del grupo de Makarov en un aeropuerto de Moscú. No es obligatorio disparar personalmente a ningún civil, y la misión puede saltarse sin penalización. Esta escena fue muy controvertida en Rusia. Solo la versión para PC del juego se lanzó en Rusia, y la misión, No Russian, se parcheó de la edición rusa. Las ediciones de consolas rusas del juego se vendieron en Ucrania y Bielorrusia, pero no en Rusia. Esa fue la decisión de Activision, por el resultado de la presión estatal. Durante mucho tiempo Bigfoot, o también conocido como Pie Grande en español, fue una leyenda popular en GTA San Andreas, llegando a haber incluso fotos y videos donde se mostraba a la bestia en un bosque de GTA San Andreas, asustando a muchas personas y creyendo que era real. Y en las antiguas épocas de Internet era muy difícil comprobar la veracidad de una leyenda urbana, y más en los videojuegos. Actualmente, se sabe que siempre fue un rumor. Sin embargo, en la versión de San Andreas para PC, había una línea de código en el archivo de texto del juego que decía algo como Bigfoot exists, que significa en español Pie Grande existe. Esto causó mucha especulación entre los jugadores, que pensaban que realmente habría una forma de encontrar al mítico Bigfoot en el mundo del juego. Sin embargo, solo fue un easter egg de los programadores homenajeando la famosa leyenda. Seguro conoces Chuck E. Cheese, el lugar familiar donde los niños pueden comer pizza y divertirse con animatrónicos. Pero, ¿sabías que este lugar tiene un lado oscuro que inspiró historias de terror, incluida la famosa saga Five Nights at Freddy's? Hoy vamos a ver por qué estos dos lugares tienen tanto en común, y cómo Chuck E. Cheese se convirtió en el escenario perfecto para leyendas urbanas. Lo curioso es que, en la vida real, Chuck E. Cheese también tiene su cuota de leyendas urbanas. Se han reportado historias reales sobre animatrónicos que se movían por sí solos, incluso cuando no había nadie cerca. Algunos empleados afirman que las máquinas fallaban y comenzaban a comportarse de forma extraña, creando una atmósfera inquietante. Y, en algunos casos, se rumorea que ciertos animatrónicos fueron retirados de algunas tiendas debido a estos problemas extraños. Sin duda, Five Nights at Freddy's no exageraba en su historia. El famoso juego Among Us que todo el mundo jugó durante el 2020 está lleno de teorías y relatos. Uno de los más sonados siempre fue que el impostor no era simplemente un villano o un traidor, sino que era un antiguo tripulante común y corriente que fue infectado por un parásito alienígena que actúa algo así como un virus zombie, tomando posesión y control total del tripulante. Esta teoría se basa en que el impostor es el único que logra adquirir habilidades que los demás tripulantes no tienen, como por ejemplo cuando elimina a los tripulantes con su lengua o cuando logra hacer un cambiaformas transformándose momentáneamente mediante un huevo en otro tripulante. Esta teoría, de ser cierta, resulta ser inquietante, pues determina un final muy triste y turbio para el impostor, que pasa de ser el villano a una víctima que ha perdido su conciencia para siempre. ¿El pato Donald al nivel de Goku? Probablemente pensarás que es una broma o una exageración, pero a continuación te explicaré por qué esto sí tiene sentido y de dónde sale esta afirmación tan curiosa y extraña. Resulta ser que en Kingdom Hearts 3, durante una escena de pelea, el pato Donald hace un ataque llamado Zetaflare, un rayo que logra pulverizar a uno de los enemigos más fuertes de este juego. Zetaflare es la categoría más alta y poderoso del hechizo Flare.
por ejemplo, Teraflare es un hechizo usado por Bahamut, un dios, y es usado para arrasar un continente entero en Final Fantasy XVIII. Sin embargo, eso es lo que logra tan solo Teraflare, un hechizo que se encuentra 3 categorías por debajo de Zetaflare, el hechizo que usó el pato Donald. Esto quiere decir que Zetaflare, según el lore del juego, es 1000 millones de veces más poderoso que el Teraflare. Al ser 1000 millones de veces más poderoso que un ataque que logra destruir continentes, lo más seguro es que lograra destruir varios planetas a la vez, al puro nivel de los personajes más poderosos de Dragon Ball Z. A pesar de esto, Donald logra aguantar realizar el hechizo sin perder su vida, solo desmayándose. Sin duda el pato Donald es un digno rival para personajes de talla planetaria. Una teoría bastante intrigante sugiere que el mundo de Pokémon tiene lugar después de una devastadora guerra mundial, y que muchas de las características del universo están relacionadas con las secuelas de este conflicto. La teoría se basa en la notable ausencia de adultos en el juego. Los pocos adultos que aparecen, como los líderes de gimnasio, suelen ser ancianos o personajes con roles secundarios. Esto podría sugerir que la guerra acabó con la mayoría de la población adulta, dejando a los niños para reconstruir el mundo. Además, la teoría resalta que hay una prevalencia de mujeres y ancianos, lo cual podría interpretarse como un efecto de la guerra, donde las mujeres como Erika y ancianos como Blaine toman roles de liderazgo ante la escasez de hombres. Algo interesante que refuerza esta teoría son los nombres de ciertos personajes, como el Teniente Surge, un personaje claramente inspirado por figuras militares de guerra. Surge es un claro guiño a la jerarquía militar. La leyenda de Polybius es uno de los mitos más inquietantes en el mundo de los videojuegos. Según la teoría, Polybius era un arcade misterioso que apareció en las salas de juegos de Portland, Oregon, en los años 80. Se decía que el juego tenía efectos extraños en los jugadores, muchos reportaron sufrir dolores de cabeza, amnesia, pesadillas y hasta ataques epilépticos tras jugar. Algunos afirman que los jugadores se volvían adictos al juego, y que se sospechaba que el gobierno estaba detrás de Polybius para experimentar con control mental a través de la programación del videojuego. El misterio se profundiza aún más cuando, según los rumores, después de un tiempo el juego desapareció de las salas de arcade sin dejar rastro, y los técnicos que lo manejaban supuestamente se negaron a hablar de él. A pesar de todo esto, nunca se ha encontrado evidencia concreta de que Polybius haya existido. No hay registros oficiales de su creación, distribución o algún testimonio verificado de los efectos extraños que se le atribuyen. Algunos creen que Polybius solo fue más que una leyenda urbana, una historia creada por los mismos jugadores que querían agregar un toque de misterio a las antiguas máquinas de arcade. Otros, sin embargo, mantienen la creencia de que el juego fue real y que el gobierno efectivamente estuvo involucrado, ocultando su existencia. Hace unos pocos meses se habló mucho sobre unas filtraciones que hablaban sobre contenido no apropiado para niños en Pokémon, donde se habla de relaciones íntimas entre Pokémon y humanos, pero más allá de estas filtraciones que seguramente ya sabes, estas no son totalmente canónicas al no aparecer en material oficial de Pokémon como videojuegos o el anime. Sin embargo, hay muchas referencias que sí son oficiales, como por ejemplo en el antiguo Pokémon Coliseum de Nintendo GameCube, donde una anciana presenta a su Mike Llena, un lobo Pokémon, como su novio. En otra ocasión en Pokémon XD, aparece la misma anciana refiriéndose a un Poochyena como un niño. Los Poochyena son la pre-evolución de los Mike Llena, el novio de la anciana, sugiriendo que tuvo un hijo con el Mike Llena. En otra ocasión ahora en el anime de Pokémon, en Sol y Luna la Marenie de James fantasea con casarse con James. Otra prueba más a esto es que en Pokémon Diamante y Perla en una biblioteca hay muchos libros, entre ellos hay uno que cuenta una historia que cita: érase una vez Pokémon que eran muy cercanos a los humanos, érase una vez que humanos y Pokémon solían comer juntos en la misma mesa, érase una vez un tiempo en el que no existían diferencias entre los dos. Eso en la versión español. Sin embargo en la versión japonesa, la cual es la original, dice y cito: érase una vez Pokémon que se casaban con personas, érase una vez personas que se casaban con Pokémon. Esto era algo normal, porque hace mucho tiempo, los Pokémon y las personas eran lo mismo. Por si no fuera suficiente, tenemos la famosa teoría del personaje del anime llamado N. Esta teoría ha tomado mucha fuerza en Reddit,
Lo que nos dice esta teoría es que este personaje es hijo de un Zoroark, un Pokémon que tiene la capacidad de poder transformarse en personas, además del parecido físico que tiene N con los Zoroark como el cabello. N tiene la característica de ser un humano que puede comunicarse con los Pokémon, algo que tendría sentido de ser un híbrido, además de que su padre, que aunque dice ser un padre adoptivo, es probable que sí sea su padre real por su parecido a N, pero que tenga vergüenza de admitir que un Zoroark lo engañó transformándose en una mujer y teniendo un hijo con ella, y por eso el mismo padre de N lo llama como fenómeno, y lo desprecia y aborrece. Todo esto podría llegar a confirmar esos leaks no oficiales que se filtraron hace meses. Subway Surfers, el famoso videojuego que la gente usa en plataformas como TikTok para retener la atención. Resulta que el juego es algo más profundo que solo saltar entre metros recolectando monedas. Este popular juego cuenta con una serie animada. En ella, se muestra lo que vemos en el juego. Los 4 protagonistas hacen skate en el metro y el policía los persigue. Dejando de lado eso, se nos muestra que hay una sociedad secreta que los espía y están en busca de unos artefactos misteriosos. También nos cuentan la historia de Frank, un hombre alto, vestido de conejo, quien también ha estado espiando a los protagonistas. Frank también tiene otro objeto similar al que encuentran los protagonistas. Además, él parece tener super velocidad. Y parece que puede invocar una clase de metro subterráneo fantasma mediante tecnología súper avanzada. Pero, aún con esto, parece perder el metro que él mismo invocó. Después de esto apunta el nombre del protagonista como un objetivo a eliminar, junto con otros nombres conocidos como Donkey Kong, John Connor de Terminator y Biff Tannen de Volver al Futuro. A pesar de que Frank y la sociedad secreta usan tecnologías similares, no parecen estar relacionados o ser aliados, sino todo lo contrario, lo que nos lleva a pensar que podrían ser incluso enemigos. De momento la serie está en pausa y no sabemos más sobre ella, pero, sin duda que nadie se esperaba una historia tan compleja de un videojuego de saltar metros mientras recoges monedas. Amanda the Adventure es un juego de terror que ha ganado popularidad en los últimos años debido a su inquietante premisa y su apariencia aparentemente inocente. A simple vista, el juego parece un título infantil, inspirado en los viejos programas educativos de los años 90, como Dora la Exploradora. El jugador sigue a Amanda, una niña que invita al jugador a participar en diversas aventuras mientras interactúa con su amigo Wooly, un cordero que parece mucho más cauteloso que ella. Sin embargo, a medida que avanza el juego, las cosas se ponen cada vez más oscuras. Al principio, Amanda parece amigable y el juego tiene una atmósfera de programa infantil. Pero pronto, comienzan a suceder cosas extrañas. Amanda se vuelve cada vez más agresiva, forzando al jugador a tomar decisiones que se sienten cada vez más perturbadoras. En algunas partes, Amanda comienza a dar órdenes explícitas y a mostrar un comportamiento extraño hacia Wooly, sugiriendo un vínculo entre ellos que no es lo que parece. La historia se oscurece aún más cuando el jugador descubre que Amanda the Adventurer no es solo un juego educativo, sino una simulación de un programa de televisión maldito. A través de cintas de VHS, se desvela la verdad detrás de Amanda y su relación con Wooly, mientras la trama se vuelve cada vez más perturbadora. Los mensajes subliminales y las interacciones extrañas entre los personajes insinúan que hay algo mucho más siniestro sucediendo en el fondo. El juego juega con la nostalgia de los viejos programas infantiles, pero rápidamente se convierte en una experiencia de terror psicológico, en la que el jugador se siente atrapado en una pesadilla de la que no puede escapar. Los archivos ocultos y los mensajes crípticos en el juego han hecho que muchos especulen sobre el verdadero origen de Amanda, creando una teoría de que el juego fue creado con intenciones oscuras, llegando a creer que es un juego maldito. Para sorpresa de muchos, Nintendo tiene algo sin duda extraño y terrorífico, y no es un creepypasta creado por fans. En 1998 salió algo llamado Game Boy Camera, un accesorio para el Game Boy, el cual te permitía tomar fotos e imprimirlas.
lo cual sin duda era novedoso para su época y no solo eso, contaba con unos cuantos juegos. En el menú principal había 3 opciones HUD, View y Play. Si eliges la opción de HUD te llevará a otro menú con varias opciones. Entre ellas la opción Run, que básicamente sería escapar. Al darle a escapar aparecía por lo regular una imagen con el mapa de África que dice, ahora estás cruzando el Ecuador, Jambo Nintendo. Pero en otras ocasiones más raras aparecía estas perturbadoras imágenes que te preguntaban: ¿de quién estás huyendo? No seas tonto. Esto fue motivo de debates y teorías en aquella época. La gente incluso llegó a creer que eran leyendas urbanas típicas. Pues, esto obviamente sería muy raro o falso viniendo de una compañía como Nintendo. Pero no fue así. Esto es muy raro considerando que es un producto diseñado para niños. Si te pregunto un juego para niños pequeños que no sea Mario o Sonic, posiblemente una de tus primeras opciones que puedas pensar sea Animal Crossing, que mejor que un juego de emulación de una ciudad donde vives pacíficamente con vecinos amigables, ¿no? O tal vez, no sea así. Hoy toca hablar sobre Ciperte Bonnie, un conejito aparentemente inofensivo que puede llegar a tu isla en Pascua en Animal Crossing. Ciperte Bonnie es un personaje de Animal Crossing que aparece durante el evento de Bonnie Day. Aunque su apariencia parece amigable, con un traje de conejo amarillo, hay varios detalles inquietantes que lo convierten en una figura perturbadora para muchos jugadores. Lo más desconcertante es la cremallera visible en su espalda, que sugiere que está usando un disfraz. Sin embargo, Cipper insiste en que no lo está, lo que crea una sensación de incertidumbre. Los jugadores pronto se dan cuenta de que algo no está bien, ya que, al acercarse a su espalda, el personaje muestra actitudes extrañas, como si intentara evitar que lo miraran de cerca. Los vecinos de la isla también parecen tener una relación extraña con Cipper, mostrándole un leve temor y evitando interactuar mucho con él. Este comportamiento, junto con el hecho de que Cipper deja de sonreír y actúa de manera más cansada cuando el jugador se aleja de él, aumenta la sensación de que algo oscuro se oculta detrás de su fachada alegre. Todo esto crea una atmósfera inquietante, donde Cipper parece estar ocultando algo más siniestro, haciendo de este conejito una figura que, lejos de ser inofensiva, deja una sensación de malestar entre los jugadores. En resumen, con su extraña actitud y la sospechosa cremallera en su espalda, es uno de los personajes más inquietantes de Animal Crossing. Aunque inicialmente parece un personaje festivo, sus comportamientos y la forma en que interactúa con todos generan una sensación de incertidumbre y miedo. Es curioso que un personaje así esté en uno de los juegos más alegres de Nintendo y dirigido a niños. Niños los cuales han expresado varias veces en sentir cierto temor o incomodidad con este personaje. Ben and Ed es un juego de parkour donde Ed, un zombie, tiene que pasar muchas pruebas de parkour para rescatar a su amigo Ben, quien antes de ser capturado por un tipo llamado Hanzo Master, le mostró compasión a Ed dándole un pedazo de carne, lo cual formó una amistad entre estos dos. Después de esto es cuando Hanzo Master captura a Ben con la intención de hacer que Ed haga parkour para su show y así rescatar a su amigo Ben. Hans se dedicaba a crear programas de televisión para entretener a la gente en este mundo apocalíptico. Es por eso que usa a Ben para que Ed haga diferentes tipos de pruebas donde al final de cada nivel se encontraba Ben esperando a Ed en una jaula. Sin embargo, en todas las pruebas Ben termina siendo raptado de nuevo bajando la jaula al suelo. Esta es la premisa del juego en general. En la última prueba, Hans decide competir contra Ed en una carrera bastante injusta pues el camino de Hans no tenía ningún tipo de obstáculo más que al final del camino donde había unas pelotas gigantes que logran tirar a Hans al suelo, logrando por fin que Ed venza y pueda llegar a donde está Ben por fin, llegando a una falsa ciudad de cartón donde se encuentra Ben al final del camino, esta vez fuera de su jaula. Ed entusiasmado llega a Ben y le da un abrazo. Ben lo abraza también, por fin después de tanto tiempo se vuelven a reunir. Sin embargo, a los segundos de estar abrazados, Ed cedió a su impulso zombie y termina mordiendo a Ben, terminando así con su vida.
Después de esto, se ve a Hans llorando, no se especifica la razón, pero se cree que es porque por su culpa Ben ha muerto. Al final, el equipo de producción deja el cadáver de Ben en un basurero atrás del set. Al poco tiempo Ben vuelve a la vida ahora como un zombie. Después de ver a Ben comerse a varios empleados de la televisora, el juego termina con Ben escapando a las calles con una frase que decía, hambriento, dando a entender que seguramente logró escapar y devorar a más personas, pues en la secuela de Ben Undead se ven más zombies participando en otro show de parkour. Pero esto no es todo. Fuera del juego hay un misterio muy turbio que rodea a este emblemático videojuego. Dentro del juego había muchos mensajes ocultos. Por ejemplo, en la ciudad de cartón antes de llegar a Ben en el final, si buscas entre las cosas puedes encontrar un Ben con pelo rubio y camiseta verde, la cual si te acercas te aparece un mensaje que dice Ben Drowns, haciendo referencia al creepypasta de Link de Ben Drowns con la estatua sonriente. Otro mensaje oculto que se encontró fue uno que decía, ve a Benet, donde la gente descubrió que había una página en Facebook con ese nombre y estaba llena de fotos y videos muy extraños y perturbadores. Entre todas ellas destacaba una imagen de una alcantarilla. Todos pensaban que eran imágenes random y ya está, pero al poco tiempo se actualizó el juego, pudiendo jugar con Ben. Si llegabas al final donde Ed se comía a Ben, pero jugando con Ben, te aparecía un screamer con unas coordenadas en la parte inferior derecha. Las coordenadas llevaban a Alemania. Curiosamente, en la misma ciudad donde vivían los desarrolladores del juego, un jugador fue a las coordenadas y se encontró con la misma alcantarilla de la foto de la página de Facebook. Y no solo eso, esta persona encontró un paquete con unos dibujos bastante perturbadores, además de un iPod y una fotografía de una muñeca en muy mal estado. Y lo peor, un hueso. Tras todo esto, un youtuber llamado VersGamer de España se tomó muy en serio este misterio y decidió ir a Alemania a investigar y logró poder hablar con los desarrolladores para preguntarles qué estaba pasando. Estos desarrolladores se llaman Christian y Dominique. Sin embargo, lo impactante está en que ambos le dijeron que ellos no tenían nada que ver con la página de Facebook, los mensajes perturbadores dentro del juego, ni mucho menos con el paquete en las alcantarillas. Pero ambos le contaron que durante el desarrollo del juego tuvieron que contratar a una tercera persona, un tal Benedict, pero nunca lo vieron físicamente. Todo lo que hacía fue en línea por internet. Incluso, dudaban si su nombre era real o no. Los desarrolladores creían que el tal Benedict era el responsable detrás de todo esto. En cuanto a VersGamer, encontró otro paquete en una alcantarilla. También entró en una casa abandonada donde había más huesos como el del primer paquete. Y supuestamente también lo persiguieron por la noche, pero logró escapar. Curiosamente, la página siguió actualizándose y lo más raro de esto fue que se encontró otro paquete, pero en Francia. A día de hoy, hay personas que creen que hay un tercer paquete que no se ha encontrado, pues la página siguió actualizando con ubicaciones, pero no se sabe nada más. Sin duda este es uno de los misterios más grandes hasta el momento relacionado con videojuegos. Eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar un me gusta, comentar y compartirlo. También activa la campanita si quieres ver más videos así. Buenas noches.